Escúchame bien, hay temporadas que parecen festivas por fuera, pero están rotas por dentro. Hay luces encendidas, mesas preparadas, villancicos sonando y casas espiritualmente apagadas. Estas Navidades, mientras muchos se concentran en regalos, cenas y apariencias, hay hogares donde el silencio pesa, donde la tensión se corta con el aire, donde el cansancio espiritual ya no se puede esconder. Y esto no te gusta escucharlo, pero alguien tiene que decirlo con verdad. No es falta de fe lo que te tiene así, es descuido espiritual, porque tú amas a Dios, tú oras, tú crees, pero hay territorios que no has guardado. Y si no guardas tu casa, no te sorprendas cuando el enemigo entre como si fuera suya. Aquí muchos se bajan, porque preferimos un mensaje bonito de Navidad antes que una confrontación que despierte el espíritu. Pero óyeme bien, si no respondes ahora, no te quejes después. Hay familias que llevan años repitiendo el mismo diciembre, las mismas discusiones, las mismas carencias, la misma sensación de que algo siempre se rompe cuando debería haber paz. Tú sonríes en la foto, pero por dentro sabes que no todo está bien. Sabes que hay un peso raro en el ambiente, que hay habitaciones donde no te gusta estar, que hay noches donde el sueño se va sin explicación y lo justificas. Dices que es estrés, que es la economía, que es el carácter, que es la vida. Pero escúchame, familia, hay desgastes que no son naturales, son espirituales. Hay cansancios que no se quitan durmiendo. Hay opresiones que no se resuelven, solo orando bonito. Y Dios me mandó a decirte esto con claridad y sin rodeos. Tu casa necesita gobierno espiritual, no solo buenas intenciones, porque hemos aprendido a creer, pero se nos olvidó guardar. Hemos aprendido a pedir, pero no a establecer límites. Hemos aprendido a clamar, pero no a cerrar puertas. Y después nos preguntamos, ¿por qué el enemigo entra tan cómodo? Hermano, hermana, nadie entra donde hay guardia. Nadie se instala donde hay autoridad. Pero cuando el pueblo de Dios se cansa, se acostumbra, se vuelve pasivo, el enemigo no pide permiso, toma espacio y lo hace en silencio. No llega con ruido, llega con pequeñas grietas, una palabra mal dicha, una pelea no resuelta, un objeto que nadie discierne, un hábito que parece inofensivo, una habitación que nunca se ora. Y poco a poco la atmósfera cambia, la paz se diluye y la casa, que debía ser refugio, se vuelve campo de batalla. Esto no es para asustarte, es para despertarte. Porque tú no eres débil, tú estás distraído. Tú no estás derrotado, estás descuidado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Dios no te llamó a sobrevivir las Navidades, te llamó a gobernar tu casa. Dios no te dio autoridad solo para cantar en la iglesia. Te la dio para ejercerla donde duermes, donde comes, donde crías a tus hijos. Pero si tú no tomas responsabilidad espiritual, nadie lo hará por ti. El pastor no vive contigo. La iglesia no duerme en tu casa. Tú eres el sacerdote de ese territorio y lo que permites se queda. Lo que no confrontas se fortalece. Y déjame decirte algo que va a incomodar a muchos, pero es verdad. Orar sin guardar cansa. Creer sin ejercer autoridad frustra. Ayunar sin cerrar puertas agota. Por eso hay creyentes cansados, no porque oren mucho, sino porque pelean mal. Están dando vueltas en el mismo círculo espiritual pidiéndole a Dios que haga algo que ya les dio autoridad para hacer. Y Dios, en su amor, sigue esperando que despiertes, que tomes posición, que entiendas que la fe no es solo creer que Él puede, sino obedecer cuando Él te manda a establecer orden. Estas Navidades no son una casualidad, no son una fecha más, son una oportunidad divina para revisar qué has explicado demasiado y qué has confrontado muy poco. Para mirar tu casa no solo con ojos naturales, sino con discernimiento espiritual. Porque hay hogares donde la bendición se filtra no porque Dios no quiera darla, sino porque hay grietas abiertas que nadie ha sellado. Y antes de que Dios derrame más, Él siempre pide que se guarde lo que ya dio. Esto no es superstición, no es ritual barato, no es religión extraña. Esto es principio bíblico olvidado, antiguo, simple, poderoso. Y el enemigo ha trabajado duro para que lo veas como algo insignificante, para que lo ignores, para que sigas luchando con armas incompletas. Yo no vengo a entretenerte en Navidad, vengo a decirte lo que el cielo está demandando. Hay algo que Dios quiere que recuerdes,
algo que estuvo siempre cerca, algo que tiene que ver con preservar, con limpiar, con establecer pacto y territorio. No te lo voy a soltar todavía, porque primero necesitas reconocer el problema, primero necesitas admitir que hay áreas de tu casa que no están cubiertas como deberían. Primero necesitas dejar de justificar lo que te está robando la paz, porque solo el que reconoce la grieta puede sellarla. Solo el que acepta que se descuidó puede volver a levantarse con autoridad. Así que escúchame bien, iglesia, familia, pueblo. No sigas celebrando mientras el enemigo se acomoda. No sigas cantando mientras tu casa está espiritualmente vulnerable. Dios está llamando a los suyos a despertar, a tomar posición, a recordar herramientas que no fallan. Y lo que viene no es para curiosos ni para incrédulos, es para los que están cansados de repetir ciclos y decidieron gobernar su casa de una vez por todas. Porque estas Navidades no serán iguales si tú respondes. Y si no respondes, no te quejes después. Escúchame con atención, porque ahora entramos más profundo. Y aquí es donde muchos empiezan a sentirse incómodos. Aquí es donde el mensaje deja de ser inspirador y empieza a ser confrontativo. Porque una cosa es despertar y otra cosa es mirar de frente el problema sin maquillarlo. Y esto no te gusta escucharlo, pero es necesario decirlo. Hay casas que aman a Dios, pero están espiritualmente desordenadas. Hay hogares cristianos donde se ora, se ayuna, se cree, y aún así el ambiente está cargado. La paz no se sostiene y las mismas batallas regresan como un reloj maldito que nunca se detiene. Tú no estás loco por sentir que algo no cuadra. No es imaginación tuya esa sensación de cansancio que entra apenas cruzas la puerta. No es exageración cuando dices que en tu casa las cosas se dañan, las conversaciones se tensan, los ánimos se calientan sin razón aparente. Y aquí viene la verdad cruda. El problema no es que Dios no esté, el problema es que hay territorios que no están siendo guardados, porque presencia sin orden no sostiene paz y fe sin gobierno no produce descanso. Nos enseñaron a creer, pero no nos enseñaron a administrar atmósferas. Nos enseñaron a pedir, pero no a cerrar accesos. Nos enseñaron a confiar, pero no a ejercer autoridad diaria. Y entonces vivimos agotados espiritualmente porque estamos peleando con todo el cuerpo lo que debería resolverse con gobierno espiritual. Hay creyentes cansados no porque estén orando poco, sino porque están peleando desde el lugar equivocado. Están rogando cuando deberían estar estableciendo. Están clamando cuando deberían estar guardando. Están esperando cuando Dios ya dio instrucciones, pero nadie las está obedeciendo. Hermano, hermana, familia, escúchame bien. El enemigo no necesita destruir una casa de golpe. Él trabaja por desgaste. Él no llega con una explosión, llega con filtraciones. Una rendija hoy, otra mañana. Un descuido pequeño que parece insignificante. Una concesión que se normaliza. Y cuando te das cuenta, la atmósfera cambió, pero nadie sabe decir cuándo ni cómo. Por eso hay casas donde se grita más de lo que se ora, donde se duerme pero no se descansa, donde se convive pero no hay unidad. Y después nos preguntamos por qué las Navidades no se sienten como antes, por qué la mesa está llena pero el corazón vacío, por qué el año se acaba y nada se cerró. Aquí muchos se defienden diciendo, pero yo no permito nada malo en mi casa. Y ahí está el problema, porque el enemigo no siempre entra con cosas que tú llamas malas, entra con cosas no guardadas, entra donde no hay vigilancia, entra donde hay cansancio espiritual, entra donde el creyente se acostumbró a convivir con lo que le roba la paz. Y no me hables de intenciones, porque el mundo espiritual no responde a intenciones, responde a autoridad. Tú puedes tener buenas intenciones y aún así vivir bajo ataque constante. Tú puedes amar a Dios sinceramente y aún así tener puertas abiertas por ignorancia. Y esto es lo que duele decir, pero lo voy a decir igual. La ignorancia espiritual sale cara en matrimonios desgastados, sale cara en hijos confundidos, sale cara en finanzas que nunca se estabilizan, sale cara en mentes que no descansan, porque el enemigo no respeta tu buena fe, respeta tu territorio guardado. Y cuando no hay orden, él se acomoda. Cuando no hay límites, él los cruza. Cuando no hay gobierno, él se instala. Hay hogares donde nadie discierne lo que entra.
Se permiten palabras que hieren, se permiten hábitos que contaminan, se permiten ambientes que apagan el espíritu y luego se ora pidiendo paz, como si la paz fuera algo que cae del cielo sin responsabilidad humana. No, escúchame bien, la paz se cultiva, se protege, se defiende. Y si no estás dispuesto a defenderla, no la vas a disfrutar. Porque Dios da paz, pero tú debes guardarla. Dios da autoridad, pero tú debes ejercerla. Dios da cobertura, pero tú debes alinearte. Y aquí viene otra confrontación que no gusta. No todo se resuelve con una oración rápida. Hay cosas que requieren orden sostenido. Hay problemas que no se van porque nunca se cerró la puerta por donde entraron. Tú puedes orar 1000 veces por algo que sigue entrando todos los días por el mismo lugar. Y Dios en su misericordia sigue escuchando, pero también sigue esperando que tomes responsabilidad. Porque hay batallas que no se ganan gritando más fuerte, sino cerrando lo que nunca debió quedar abierto. Mira, hay familias que llegan a diciembre exhaustas, no porque el año fue difícil, sino porque el hogar fue un campo de batalla constante. Discusiones sin raíz aparente, niños inquietos, sueños interrumpidos, sensación de presión. Y lo normalizan. Dicen, así es la vida. No, eso no es vida, eso es desorden espiritual tolerado. Y lo tolerado se convierte en costumbre, y la costumbre en prisión, y la prisión en cansancio crónico del alma. Esto no es para acusarte, es para despertarte. Porque mientras sigas llamando normal a lo que no es sano, nada va a cambiar. Mientras sigas justificando lo que te roba la paz, seguirás viviendo en supervivencia espiritual. Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a gobernar. Pero gobernar implica responsabilidad, implica atención, implica discernimiento, implica tomar decisiones incómodas. Y muchos quieren bendición sin incomodidad, paz sin confrontación, cambio sin ajuste. Y así no funciona el reino. Y escúchame con el corazón abierto. Navidad no tapa desorden. Luces no limpian atmósferas. Cenas no sellan grietas. Regalos no reemplazan gobierno espiritual. Puedes decorar toda la casa, pero si el ambiente está contaminado, nada se sostiene. Y por eso hay hogares que se ven hermosos por fuera, pero por dentro están espiritualmente vulnerables. Porque nadie quiso detenerse a revisar, a confrontar, a decir, esto no debería estar aquí. Aquí muchos se bajan, porque es más fácil culpar al diablo que asumir responsabilidad. Es más cómodo decir, estoy bajo ataque, que decir, me descuidé. Pero el que no reconoce su parte no puede corregir nada. Y Dios no avergüenza al que reconoce, Dios restaura al que se alinea. Pero primero hay que aceptar que el problema no es externo solamente. Muchas veces el problema es lo que se permitió sin discernir, lo que se toleró por cansancio, lo que se dejó pasar por costumbre. Así que escúchame bien, iglesia, familia, este bloque no es para darte esperanza todavía, es para que mires el problema sin filtros, para que dejes de espiritualizar el desorden, para que entiendas que amar a Dios no te exime de guardar tu casa, para que reconozcas que hay territorios que no están bajo autoridad clara, porque solo el que reconoce el desorden está listo para recibir instrucción, y todavía no hemos llegado ahí. Por ahora, deja que esta verdad haga su trabajo. No te defiendas, no te justifiques, no apures la solución. Siéntate con esta confrontación, porque el que quiere cambio real, primero acepta la realidad espiritual de su casa. Y cuando eso pasa, entonces sí, Dios empieza a revelar lo que estuvo olvidado todo este tiempo. Vamos con el bloque 2 de 1500 palabras. Escúchame bien, porque ahora entramos en una zona más profunda, más incómoda y más peligrosa, si no se entiende con discernimiento. Aquí ya no estamos hablando solo de cansancio, ni solo de repetición de ciclos. Aquí estamos hablando de guerra invisible. Y esto no te gusta escucharlo, pero es la verdad. Muchas casas están bajo presión espiritual constante, no porque el enemigo sea fuerte, sino porque la iglesia se volvió ingenua, porque dejamos de discernir, porque nos acostumbramos a vivir con cosas que antes hubiéramos confrontado, porque normalizamos atmósferas que nunca debieron quedarse. El mundo espiritual no es simbólico, es real.
No opera con emociones, opera con principios. No responde a excusas, responde a autoridad. Y cuando una casa no está espiritualmente ordenada, el mundo invisible lo sabe. Cuando no hay límites claros, cuando no hay vigilancia, cuando no hay gobierno, algo empieza a moverse aunque nadie lo vea. No siempre se manifiesta con gritos o cosas extrañas. Muchas veces se manifiesta con confusión, con fricción constante, con cansancio acumulado, con una sensación de algo no está bien que nadie logra explicar. Y ahí es donde el enemigo se siente cómodo, porque prefiere creyentes confundidos antes que creyentes despiertos. Hermano, hermana, familia, óyeme bien. El enemigo no necesita que tú niegues a Dios. Le basta con que descuides tu territorio. Le basta con que te canses. Le basta con que digas, mañana oro, después veo eso. No es tan grave. Así es como se construyen fortalezas, no de golpe, sino por tolerancia. No por maldad abierta, sino por pasividad espiritual. Y mientras tú sigues creyendo que todo se resuelve con fe general, él sigue operando con estrategia específica. Porque el enemigo sí estudia casas, sí observa rutinas, sí reconoce puntos débiles, sí sabe dónde no se ora, dónde no se discierne, dónde no se confronta. Y cuando identifica esos lugares, ahí presiona, no para destruir todo de una vez, sino para desgastar, para que vivas cansado, para que pierdas enfoque, para que la fe se vuelva teoría y no gobierno. Y cuando el pueblo de Dios vive agotado, deja de pelear correctamente. Y aquí viene algo que confronta fuerte. No todo ataque es directo. Hay ataques que vienen disfrazados de normalidad. Normalidad de peleas pequeñas, normalidad de mal humor, normalidad de frialdad espiritual, normalidad de insomnio, normalidad de tensión financiera constante. Y cuando todo eso se vuelve así somos, así es la vida, el enemigo ya ganó terreno. Porque el creyente dejó de discernir y empezó a justificar. Y lo que se justifica no se expulsa. Hay casas donde la atmósfera se contamina no por un gran pecado escandaloso, sino por pequeñas concesiones diarias. Palabras que hieren y nunca se sanan. Ambientes que alimentan ansiedad. Objetos, hábitos, rutinas que nadie pone delante de Dios. Y luego se pregunta, ¿por qué la oración se siente pesada? ¿Por qué la presencia no fluye? ¿Por qué hay resistencia cuando se quiere adorar? No es que Dios se fue, es que el ambiente se cargó. Y Dios no opera en desorden tolerado. Esto no es para infundirte miedo, es para devolverte discernimiento. Porque el creyente sin discernimiento vive reaccionando, no gobernando. Vive apagando fuegos en lugar de cerrar la llave. Vive peleando síntomas en lugar de confrontar raíces. Y eso agota el alma. Por eso hay creyentes que aman a Dios, pero están emocionalmente exhaustos. Porque su casa no es un lugar de reposo, es un lugar de presión. Y así no se puede avanzar. Escúchame bien, la guerra espiritual más peligrosa es la que no se reconoce. Porque contra lo que no se reconoce, no se pelea. Y el enemigo se mueve mejor cuando nadie lo nombra, cuando todo se explica con lógica humana. Cuando dices, es estrés, es carácter, es la situación, pero nunca te detienes a discernir si hay algo espiritual operando detrás. Y ojo, no todo es demonio, pero todo sí tiene impacto espiritual. Y el que no aprende a discernir impacto vive siempre a la defensiva. Aquí muchos se incomodan porque prefieren un cristianismo simple, cómodo, sin responsabilidad territorial. Un cristianismo de templo, pero no de casa. Un cristianismo de domingo, pero no de lunes. Pero Dios no vive solo en templos. Dios habita en casas que son guardadas. Y si tu casa no está siendo guardada, no te sorprendas cuando la presión aumente. Porque el enemigo no ataca donde hay guardia firme, ataca donde hay cansancio. Y déjame decirte algo más fuerte todavía. Hay hogares donde la presión no es castigo, es advertencia. Advertencia de que algo está fuera de lugar. Advertencia de que hay áreas sin cobertura clara. Advertencia de que hay puertas que nunca se cerraron correctamente. Pero en lugar de escuchar la advertencia, muchos solo piden alivio. Y Dios no siempre quita la presión hasta que el orden se restablece. Porque quitar la presión sin corregir la causa solo prolonga el problema. Esto no es condenación, es alineación. Porque Dios no expone para avergonzar, expone para sanar, pero sanar implica reconocer, implica aceptar que no todo lo que permitiste era sano.
implica admitir que te cansaste de vigilar, implica reconocer que bajaste la guardia, y eso duele, pero libera, porque el momento en que reconoces, empiezas a recuperar autoridad. Navidad, familia, no es solo un evento, es una temporada donde el mundo espiritual se mueve con más intensidad de lo que creemos. Familias reunidas, emociones abiertas, recuerdos activados, y ahí el enemigo intenta colarse, reactivar heridas, encender conflictos, robar paz. No porque tenga poder absoluto, sino porque sabe que muchos creyentes bajan la guardia en estas fechas, se relajan espiritualmente, se enfocan en lo externo y descuidan lo interno. Y después, diciembre termina y quedan los mismos daños. Dios no quiere que estas Navidades pasen como todas las anteriores. Pero para que algo cambie, primero tienes que entender que esto no se trata solo de creer más, sino de discernir mejor. No se trata de orar más fuerte, sino de gobernar con más claridad. No se trata de huir del conflicto, sino de confrontar lo que nunca debió quedarse. Y todavía no te voy a decir cómo, porque no es tiempo. Antes necesitas entender que la guerra existe, que es invisible, que es estratégica y que se gana con orden, no con emoción. Así que no te distraigas ahora, no busques la solución todavía, no adelantes el final. Permite que esta tensión haga su trabajo. Permite que el Espíritu Santo te muestre áreas, ambientes, hábitos, espacios donde no has puesto atención, porque el que discierne el problema está más cerca de la victoria que el que solo pide alivio. Y lo que Dios va a revelar después no es para curiosos, es para los que ya entendieron que esto es serio. Aquí muchos se bajan, pero los que se quedan empiezan a ver con claridad. Y cuando se ve con claridad, se gobierna con autoridad. Escúchame bien, porque ahora entramos en una profundidad que muchos evitan, pero que la Biblia no esquiva. Aquí no estamos inventando nada nuevo. Aquí estamos regresando a lo antiguo, a lo que Dios estableció cuando su pueblo todavía entendía que lo espiritual y lo físico no estaban separados. Y esto no te gusta escucharlo, porque nos enseñaron un evangelio cómodo, desinfectado, donde todo se resuelve solo con palabras bonitas. Pero la Escritura muestra otra cosa. Dios siempre ha trabajado con principios visibles que activan realidades invisibles. Siempre, desde Génesis hasta el Nuevo Pacto. Mira, desde el principio Dios le dio al hombre responsabilidad territorial, no solo fe, no solo adoración, responsabilidad. Le dijo que guardara, que cuidara, que administrara. No le dijo solo cree, le dijo señorea. Y cuando el hombre dejó de guardar, lo que entró no fue solo pecado, fue desorden. Porque todo lo que Dios crea funciona con orden espiritual. Cuando el orden se rompe, el caos no pide permiso. Y ese principio no ha cambiado, iglesia. No cambió con los siglos, no cambió con la cruz, no cambió con la gracia. La gracia no elimina el orden, lo restaura. Por eso cuando miras la Biblia con ojos abiertos, te das cuenta de algo poderoso. Dios nunca trató los espacios como neutrales. Las casas no eran neutrales, las puertas no eran neutrales, los altares no eran simbólicos, los objetos no eran casuales. Todo tenía carga espiritual porque todo estaba bajo pacto o fuera de él. Y cuando el pueblo entendía esto, vivía protegido. Cuando lo olvidaba, era vulnerable. Así de simple, así de crudo. Mira el Antiguo Testamento y dime si Dios no era específico con los espacios. El tabernáculo no se construyó como cada uno sintiera. Cada medida, cada material, cada ubicación tenía propósito, porque Dios no habita en cualquier orden. Y cuando algo se hacía fuera de instrucción, aunque fuera bien intencionado, las consecuencias eran serias. No porque Dios sea duro, sino porque lo espiritual no funciona por emociones, funciona por alineación. Y aquí viene algo que necesitas grabarte en el espíritu. Dios siempre conectó pacto con preservación. Donde había pacto, había protección. Donde se rompía el pacto, entraba corrupción. Por eso Dios usaba señales visibles para recordar pactos invisibles. Arcoíris, altares, sangre, aceite, piedras. Porque el ser humano necesita recordatorios físicos para sostener realidades espirituales. No somos solo espíritu, vivimos en carne. Y Dios, en su sabiduría,
Siempre usó elementos simples para mantener viva la conciencia espiritual del pueblo. Mira Éxodo, mira Levítico, mira Josué, mira Reyes. Cada vez que Dios quería marcar un territorio, había acción concreta. No era superstición, era obediencia. No era ritual vacío, era alineación con un principio. Cuando las casas se contaminaban, había purificación. Cuando los lugares eran tomados por Dios, había consagración. Nadie en la Escritura decía: Dios sabe mi corazón, no hace falta hacer nada. Eso es pensamiento moderno, no bíblico. El corazón sincero siempre iba acompañado de obediencia visible. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y muchos creen que todo eso desapareció. Error. Jesús no anuló los principios, los cumplió y los profundizó. Cuando Él dice: vosotros sois la sal de la tierra, no está usando una metáfora bonita para un cuadro cristiano. Está declarando identidad y función. La sal no ora, la sal actúa, la sal preserva, la sal detiene corrupción, la sal marca diferencia. Y cuando la sal pierde su función, no sirve. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y eso debería sacudirnos, porque Jesús no dijo: si no oran bien. Dijo: si la sal pierde su sabor, eso es función perdida, eso es identidad descuidada, eso es pueblo que cree, pero no ejerce. Y por eso hay tantos creyentes frustrados. No porque Dios falló, sino porque dejaron de operar en su función espiritual. Y la función espiritual siempre tiene impacto territorial. Mira cómo Jesús trataba los espacios. Él no entraba a cualquier lugar sin confrontar lo que había ahí. Echó fuera mercaderes del templo, reprendió espíritus en casas, sanó ambientes, porque entendía que lo espiritual se instala en lugares. Y cuando Él envía a los discípulos, les dice que vayan casa por casa, que bendigan casas, que sacudan el polvo donde no sean recibidos. ¿Por qué? Porque las casas tienen carga espiritual, porque los espacios responden a autoridad, porque el reino no es abstracto, es concreto. La iglesia moderna espiritualizó tanto el mensaje que perdió el territorio. Hablamos de cielo, pero descuidamos la casa. Hablamos de eternidad, pero ignoramos el ambiente diario. Y el enemigo no tiene problema con que hables de cielo si le dejas la sala, el dormitorio, la entrada. Él no pelea doctrina, pelea territorio. Y si tú no gobiernas tu espacio, alguien más lo hará. No porque tenga derecho, sino porque nadie lo confrontó. Y aquí quiero que entiendas algo con claridad bíblica. Dios nunca protegió espacios desordenados. Protegió los alineados. Protegió los consagrados, protegió los guardados. La sangre en Egipto no estaba en el corazón, estaba en la puerta. No porque Dios no viera el corazón, sino porque había que marcar el territorio. Y el ángel pasaba donde no había marca, no discutía intenciones, respondía a señales de pacto. Y eso no es antiguo, eso es principio eterno. No me malentiendas. No estamos hablando de rituales vacíos. Estamos hablando de obediencia consciente, de gobierno espiritual, de recordar que el reino de Dios se manifiesta cuando el pueblo entiende cómo opera, porque cuando no lo entiende cae en extremos. O todo es superstición o todo es abstracto. Y la Biblia no es ninguna de las dos. La Biblia es concreta, directa, práctica y poderosa. Por eso este bloque es clave. Porque antes de revelar cualquier herramienta, necesitas entender que Dios siempre ha trabajado con elementos sencillos para establecer orden espiritual. No porque el elemento tenga poder en sí mismo, sino porque el poder responde a obediencia y autoridad. Y el enemigo odia eso, odia que el pueblo recuerde principios antiguos, odia que el creyente despierte a su función. Odia que la casa vuelva a ser territorio gobernado y no tolerado. Todavía no hemos llegado a la revelación completa, todavía no es tiempo de aplicar, pero ya deberías sentir algo ardiendo en el espíritu. Ya deberías estar entendiendo que esto no es nuevo, es olvidado, que no es extraño, es bíblico, que no es superstición, es pacto, y que Dios está llamando a su pueblo a volver a gobernar su casa con entendimiento, no con miedo. Quédate atento, no corras, no te adelantes, porque cuando Dios revela algo, lo hace en el orden correcto. Primero entendimiento, luego revelación y después autoridad en acción. Escúchame bien ahora, porque aquí es donde se abre el velo y muchos sienten un golpe en el espíritu. Aquí es donde la tensión acumulada encuentra dirección.
Aquí es donde Dios deja de insinuar y empieza a revelar, pero no para entretener, sino para responsabilizar. Y esto no te gusta escucharlo, pero es necesario decirlo con autoridad. Lo que Dios va a devolverte no es algo nuevo. Es algo que siempre estuvo en tu casa y fue menospreciado. Algo sencillo, algo bíblico, algo tan común que el enemigo logró que lo vieras como insignificante. Porque así opera Satanás. No siempre te quita lo poderoso. Muchas veces te roba el entendimiento de lo simple. Te distrae con lo complejo para que ignores lo efectivo. Y mientras tú buscas respuestas complicadas, Él se aprovecha de que olvidaste principios antiguos. Pero hoy el Espíritu Santo dice, basta. Basta de pelear con armas incompletas. Basta de casas abiertas. Basta de territorios sin marcar. Es tiempo de volver a establecer orden. Desde el principio, Dios usó la sal como símbolo de pacto, de preservación, de límite, de permanencia, no como adorno, no como ritual vacío, como señal espiritual. La sal detenía corrupción, la sal sellaba pactos, la sal limpiaba aguas contaminadas. Y cuando Dios hablaba de pacto eterno, hablaba de pacto de sal, no por casualidad, porque la sal no se corrompe, porque la sal permanece, porque la sal transforma el ambiente donde se coloca. Y Jesús no dijo, oren como sal. Dijo, vosotros sois la sal. Función, identidad, autoridad. Pero aquí viene la confrontación. La sal que no se usa, no preserva. La sal guardada en el salero no detiene la corrupción en la carne. La sal ignorada no cambia el ambiente. Y así hay creyentes, con identidad pero sin ejercicio, con autoridad pero sin aplicación. Y por eso la casa sufre, no porque falte Dios, sino porque falta gobierno. Ahora escúchame bien, iglesia, porque aquí entramos en terreno sagrado. Dios me mostró que hay 7 lugares dentro del hogar que funcionan como puntos espirituales clave. No porque el número sea mágico, sino porque representa totalidad, ciclo completo, gobierno integral. No son lugares al azar, son territorios donde se define qué entra, qué se queda y qué se va. Y cuando esos lugares no están marcados espiritualmente, el enemigo se mueve cómodo. El primero es la entrada. La puerta no es solo una puerta, es un umbral espiritual. Es el punto de tránsito entre lo de afuera y lo de adentro. Todo entra por ahí. Personas, palabras, noticias, influencias, cargas. Y cuando la entrada no está espiritualmente guardada, la casa recibe cosas que no debería recibir. Por eso en la Biblia las puertas se ungían, se marcaban, se consagraban. Porque quien gobierna la puerta, gobierna el flujo. Y muchas casas viven bajo presión porque nunca se estableció autoridad en el umbral. El segundo lugar es la cocina, el lugar de provisión. No es solo donde se prepara comida, es donde se sostiene la vida diaria, donde se administra lo que entra. Y hay casas donde la provisión nunca alcanza, no por falta de trabajo, sino por desorden espiritual en el lugar donde se administra el sustento. Discusiones, quejas, palabras de escasez pronunciadas justo ahí. Y luego se pide bendición financiera, pero nunca se guardó el lugar donde se gestiona la provisión. El tercer lugar es el dormitorio principal, lugar de pacto, lugar de descanso, lugar de intimidad. Y aquí el enemigo ataca con fuerza, porque sabe que si contamina el descanso, desgasta la autoridad. Si roba el sueño, roba la claridad. Si afecta la intimidad, debilita el pacto. Por eso hay matrimonios que aman a Dios, pero viven tensos, fríos, agotados. No porque no haya amor, sino porque el lugar donde se sella el pacto no está espiritualmente guardado. El cuarto lugar son los dormitorios de los hijos. Territorio de formación, territorio de sueños, territorio de identidad. Y aquí el enemigo siembra miedo, confusión, rebeldía, pesadillas. Y los padres oran por sus hijos, pero muchas veces no marcan el territorio donde esos niños duermen, piensan, sueñan. Y el mundo espiritual no respeta edad, respeta autoridad. Donde no hay marca, hay acceso. El quinto lugar es el baño, el lugar de limpieza. Parece insignificante, pero espiritualmente representa purificación, descarga, liberación. Hay casas donde la gente vive cargada, pesada, emocionalmente saturada, porque nunca se estableció limpieza espiritual. Todo se acumula, todo se guarda, nada se suelta y el ambiente se vuelve denso.
Dios siempre habló de limpieza, no solo del alma, también del espacio. El sexto lugar son las esquinas de la casa. Las esquinas representan límites, perímetros, bordes, donde termina tu autoridad y empieza la del otro. Y el enemigo ama operar en los límites difusos, en lo que no está claramente definido. Por eso las casas sin límites claros espiritualmente viven bajo invasión constante, porque nadie delimitó el territorio, nadie dijo hasta aquí. Y el séptimo lugar es el centro del hogar, el lugar donde la familia se reúne, la sala, el comedor, donde se hablan palabras, donde se crean recuerdos, donde se define la atmósfera general. Y si ese lugar está cargado de quejas, gritos, noticias de miedo, burlas, crítica constante, no importa cuánto ores en privado, la atmósfera general va a ser pesada, porque ahí se cocina el espíritu de la casa. Escúchame bien ahora, porque esto no es ritual, esto no es superstición, esto es gobierno espiritual consciente. No se trata de tirar sal como loco ni de hacer cosas mecánicas. Se trata de entender que cuando tú como sacerdote de tu casa marcas territorio con entendimiento, con palabra, con fe, el mundo espiritual responde, no por la sal en sí, sino por la autoridad que se activa al obedecer un principio bíblico. Y aquí viene la advertencia que no puedo callar. Esto no funciona si se hace sin alineación, no funciona si se hace con miedo, no funciona si se hace como experimento, funciona cuando se hace con convicción, con palabra, con autoridad. Porque no estás jugando, estás gobernando. No estás probando, estás estableciendo. No estás pidiendo permiso, estás declarando señorío. Aquí muchos se bajan porque quieren soluciones rápidas sin responsabilidad. Pero los que entienden esto sienten algo distinto ahora. Sienten claridad, sienten dirección, sienten que Dios no los dejó a la deriva, sino que les devolvió una llave antigua. Y todavía no hemos terminado porque ahora viene lo más importante. Cómo vivir después de establecer el orden, cómo guardar lo que se marca, cómo no volver a descuidar lo que se selló. Pero por ahora, deja que esta revelación se asiente. Porque el momento en que entiendes que tu casa es territorio espiritual, ya no vuelves a vivir igual. Y el enemigo lo sabe. Por eso luchó tanto para que esto se olvidara. Pero llegó el tiempo de recordarlo. Y estas Navidades algo va a cambiar. Vamos con el bloque 5 de 1500 palabras. Escúchame bien, porque ahora no venimos a aprender algo bonito, venimos a responder. Todo lo que Dios revela exige acción. Toda luz demanda obediencia. Y aquí es donde se separa el que se emociona del que gobierna. Porque lo que se entendió ahora no sirve si no se sostiene después. No sirve marcar territorio un día y volver al descuido al siguiente. No sirve establecer orden una noche y permitir caos toda la semana. Y esto no te gusta escucharlo, pero te lo digo con amor pastoral y con autoridad espiritual. Lo que no se guarda, se pierde. Y Dios no te reveló esto para que tengas una experiencia, sino para que vivas una transformación sostenida. Aquí es donde muchos fallan. Hacen algo una vez, sienten alivio, ven un cambio inicial y luego bajan la guardia. Y el enemigo no tiene problema con eso. Él sabe esperar, sabe que cuando el pueblo se relaja, vuelve a intentar entrar. Por eso esto no se trata solo de poner algo en un lugar, se trata de convertirte en guardián constante de la atmósfera, de entender que tu casa no se gobierna una vez, se gobierna todos los días, con palabras, con hábitos, con decisiones, con vigilancia espiritual. Hermano, hermana, familia, la sal no actúa sola, la sal responde a quien gobierna. Y tú eres el responsable del ambiente que se respira en tu casa, no el vecino, no la economía, no la historia pasada. Tú, y eso no es carga, es autoridad, porque Dios nunca da responsabilidad sin respaldo, pero sí exige coherencia. No puedes marcar la entrada y después permitir palabras de muerte en la sala. No puedes consagrar dormitorios y después dejar que el miedo gobierne las conversaciones. No puedes establecer límites espirituales y luego abrirlos con tus propias manos por cansancio o descuido. Aquí entra la aplicación real, porque ahora que el territorio fue entendido, el llamado es a mantenerlo limpio. ¿Cómo? No con paranoia, sino con conciencia espiritual, cuidando lo que se habla, cuidando lo que se permite, cuidando lo que se consume, cuidando lo que se normaliza.
porque la atmósfera de una casa no se contamina de golpe, se contamina por repetición, y así como se contamina, así también se preserva por consistencia. Hay algo que tienes que entender: la sal preserva mientras permanece. Si tú permites que se diluya, pierde función. Y la sal espiritual se diluye cuando el creyente vuelve a tolerar lo que Dios ya le mostró que no debía estar ahí. Por eso, después de esta revelación, ya no puedes decir no sabía, ya no puedes fingir ignorancia. Ahora sabes que las palabras pesan, que los ambientes hablan, que los espacios retienen atmósferas y que tú tienes autoridad para gobernarlos. Y lo que se sabe y no se hace se convierte en responsabilidad delante de Dios. Esto no es para que vivas tenso, es para que vivas alerta, porque un hogar alertado es un hogar en paz. Un hogar vigilado es un hogar en descanso. No descanso pasivo, descanso gobernado. Ese descanso donde puedes dormir porque sabes que hay orden, donde puedes disfrutar porque sabes que hay límites, donde puedes celebrar Navidad sin sentir que algo se va a romper, porque cuando hay orden espiritual, la celebración no es máscara, es fruto. Y ahora quiero hablarte directo como pastor, como centinela, como alguien que carga peso por tu casa. No delegues tu autoridad espiritual. No digas que ore el pastor, que ore la iglesia, que alguien más lo haga. Dios te puso a ti ahí. Tú eres el responsable de ese territorio. Tú eres el que vive ahí. Tú eres el que abre y cierra puertas. Y cuando tú te levantas con entendimiento, el cielo respalda. Pero cuando te escondes detrás de otros, la casa queda expuesta. Esto no es religión, esto es reino. El reino no se predica solo, se establece. Y establecer implica continuidad, implica disciplina espiritual, implica volver a revisar ambientes, implica corregir cuando algo se desordena, implica pedir perdón cuando se habló mal, implica limpiar cuando algo se contaminó. Porque no todo ataque viene de afuera, a veces el descuido viene de adentro. Y Dios no te juzga por eso, Dios te instruye para que no vuelvas a caer. Y ahora, iglesia, familia, pueblo, escucha esto con atención. No conviertas esto en rutina vacía. No lo hagas mecánico, no lo hagas sin oración, no lo hagas sin palabra. Esto se sostiene con relación viva con Dios. Porque sin comunión todo se vuelve costumbre. Y la costumbre sin presencia pierde filo espiritual. Mantén tu casa conectada al cielo. Mantén tu corazón sensible. Mantén tu oído atento. Porque el Espíritu Santo es el que te va a mostrar cuando algo no encaja, cuando algo quiere entrar, cuando algo necesita ser corregido. Y ahora vamos a cerrar como se cierra una predicación que no entretiene, sino que convoca. Quiero que recibas esto no como emoción, sino como comisión. Donde estás, levanta tu voz conmigo, no como repetición, sino como declaración consciente, y di con autoridad, con entendimiento, con fe viva: yo me levanto para guardar mi casa. Dilo otra vez, no para mí, para el mundo espiritual. Yo me levanto para guardar mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, cubro cada hogar que escucha esta palabra. Declaro orden donde hubo caos, paz donde hubo tensión, luz donde hubo confusión. Sello espiritualmente cada casa bajo tu pacto. Que toda puerta que no viene de ti sea cerrada. Que toda atmósfera contaminada sea limpiada. Que todo intento del enemigo sea frustrado. Levanta a los padres como sacerdotes, a las madres como centinelas, a los hijos como herederos cubiertos. Que estas Navidades no sean una repetición, sino un punto de quiebre. Que la paz se establezca, que el descanso regrese, que el hogar vuelva a ser refugio y no campo de batalla. Y sello este mensaje con identidad profética. Tú no eres víctima, tú eres guardián. Tú no estás tarde, estás a tiempo. Tú no estás solo, estás respaldado por el cielo. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Escúchame bien, porque aquí no cerramos con emoción, cerramos con decisión. Aquí no terminamos con una frase bonita, terminamos con una postura espiritual pública. Porque lo que no se declara, no se sostiene. Lo que se queda solo en la mente, se diluye.
Pero lo que se confiesa con la boca y se escribe con intención, se convierte en testimonio, en pacto y en recordatorio delante del cielo. Y esto no te gusta escucharlo, pero es verdad. El enemigo le tiene miedo a los creyentes que no se esconden. Le tiene miedo a los que se alinean y lo dicen sin vergüenza. Le tiene miedo a los que toman posición visible. Este es el momento donde muchos quieren cerrar el video, respirar y seguir con su día. Aquí muchos se bajan, porque este punto exige acción, exige exposición, exige dejar de ser espectador y convertirse en guardián. Y si tú llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue algoritmo, no fue curiosidad. Fue porque Dios te está llamando a marcar un antes y un después, no solo en tu casa, sino en tu identidad espiritual. Porque hay algo que debes entender. El mundo espiritual responde a declaraciones conscientes, no a pensamientos escondidos, no a intenciones silenciosas, a declaraciones. Por eso la Biblia dice, confesad con vuestra boca. Por eso Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres. No porque Dios necesite publicidad, sino porque el reino se establece con autoridad expresada. Cuando tú hablas, algo se mueve. Cuando tú declaras, algo se ordena. Cuando tú tomas postura, algo se cierra y algo se abre. Y ahora quiero hablarte directo, sin rodeos, como pastor, como centinela, como alguien que no te quiere cómodo, te quiere libre. No basta con haber entendido esto. No basta con haber dicho amén en silencio. No basta con haber sentido algo mientras escuchabas. El cambio real empieza cuando haces algo concreto con lo que recibiste. Y hoy la acción no es complicada, pero es poderosa. Hoy la acción es pública, consciente y espiritual. En unos momentos te voy a pedir algo específico. No para alimentar un canal, no para inflar números. Esto no es marketing, y tú lo sabes. Esto es activación espiritual, porque cuando escribes algo con fe, estás dejando constancia, estás sellando, estás diciendo, yo no me escondo, yo me alineo. Y esa postura cambia cosas en el mundo invisible. Pero antes, déjame decirte algo importante. No escribas por emoción, escribe por convicción. No repitas palabras como loro, declara como sacerdote. No escribas pensando en quién te lee. Escribe sabiendo que el cielo observa y el enemigo también. Porque cuando tú te levantas con autoridad, algo se rompe. Y cuando tú callas, algo se mantiene. Hay personas que han visto este mensaje y sienten un peso santo ahora mismo. No miedo, peso, responsabilidad, claridad. Están entendiendo que su casa no puede seguir igual, que ya no pueden seguir justificando, que no pueden seguir diciendo algún día. Y ese peso no es condenación, es llamado, es Dios diciendo, ahora te toca a ti. Y si ese eres tú, no apagues esa voz, respóndele. Ahora sí, escucha bien lo que te voy a pedir. En los comentarios, con autoridad, con fe y sin explicación larga, escribe esta frase exacta. Yo me levanto para guardar mi casa. No la adornes, no la cambies, no la suavices. Escríbela como declaración. Porque esa frase no es para mí, no es para la gente, es para el mundo espiritual. Es una línea en la arena, es una puerta que se cierra y otra que se abre, es un sello. Y después de escribirla quiero que hagas algo más. Si estás con tu familia, dísela en voz alta. Si estás solo, declárala igual. No importa dónde estés, porque la autoridad no depende del lugar, depende de la postura. Y cuando la digas, no la digas como deseo, dila como decisión tomada. Escúchame bien, no todos los que escriban verán reacción inmediata, pero todos los que se alineen verán fruto. Porque el reino no siempre responde con ruido, responde con orden, con paz que se establece, con discusiones que se apagan, con descanso que regresa, con claridad que vuelve. Y muchas veces el milagro no es algo espectacular, es que por fin puedes respirar en tu casa. Y ahora oro, pero no oro solo. Oro como quien sella, oro como quien cubre, oro como quien declara cierre y apertura. Padre, en el nombre de Jesús, presento cada persona que va a escribir esa frase, no como comentario, sino como pacto. Declaro que todo hogar que responde con obediencia recibe cobertura, que toda casa que se levanta a guardar es rodeada por tu paz, que toda familia que toma postura es fortalecida. Cancelo ataques tardíos, cancelo represalias,
Cancelo intimidación, declaro descanso, declaro orden, declaro claridad espiritual. Levanto especialmente a los cansados, a los que han cargado solos, a los que han llorado en silencio, a los que han sentido que su casa se les iba de las manos. Hoy el cielo te devuelve autoridad. Hoy Dios no te da una emoción, te devuelve gobierno. Y eso es más poderoso que cualquier sensación momentánea. Y ahora, pueblo, familia, iglesia, no te vayas sin responder. No cierres esto como quien escuchó algo interesante, ciérralo como quien tomó postura, porque el enemigo respeta decisiones, no emociones, respeta autoridad, no intenciones. Y cuando tú escribes, declaras y te alineas, algo queda establecido. Así que hazlo ahora, no después, no mañana, ahora. Escribe en los comentarios: yo me levanto para guardar mi casa. Y camina en esa identidad desde hoy, porque no eres espectador, no eres víctima, no eres pasivo, eres guardián. Y recuerda para siempre esta verdad que sella todo lo que Dios habló hoy. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.